En esta oportunidad vamos a resolver algunos problemas de arco doble o también conocido como ángulo doble. Pueden apoyar mi canal suscribiéndose y compartiendo este material con sus amistades. Bien, vamos a empezar entonces a resolver los problemas. Nivel básico. En el primer problema lo que voy a realizar es algo conveniente. ¿Ya? Generalmente vamos a tener que hacer eso, de tal manera que aparezca una identidad conocida que podamos reemplazar e ir reduciendo la expresión, ¿no? En este caso, a mí me conviene hacer lo siguiente. Vamos a ver por aquí, por otro. Vamos a llamar la expresión E. Esta es la expresión que vamos a reducir. Lo que voy a hacer es cambiar ese tangente cuadrado de 20. Más que cambiar, lo voy a desdoblar. Me estoy refiriendo a esta expresión que está por aquí. Tangente cuadrado de 20 lo voy a desdoblar como tangente de 20 por tangente de 20. Entonces aquí va a aparecer por aquí tangente de 20 por tangente de 20. Muy bien, por ahí al costado sigue cotangente de 40. Le colocamos cotangente de 40. Y en el denominador dejamos la expresión 1 menos tangente cuadrada de 20. 1 menos tangente al cuadrado de 20. Bien. La línea por acá. Y ahora lo que voy a hacer es justamente la parte que me conviene. ¿Sí? A ver, lo voy a poner con color rojo. Ahí está. Esta expresión que está acá. Esta expresión que está acá. La voy a agrupar. ¿Por qué? Bueno, sucede que recordando justamente algunas identidades, yo recuerdo esta identidad, la tangente del doble, ¿no? La tangente del doble, tangente, por ejemplo, de 2 beta, nosotros sabemos que es 2 tangente de beta sobre 1 menos tangente al cuadrado de beta. Muy bien, ahí está. Entonces, nosotros tendríamos pues la expresión que está a la derecha. Simplemente tendríamos que reemplazarla por tangente de 2 beta, pero a nuestra expresión le falta ese coeficiente 2, este coeficiente que está acá. Lo que tendríamos que hacer es justamente darle forma, ¿no? Es decir, multiplicar por 2 y aquí también a esta expresión en el denominador multiplicarlo por 2 para no alterar la expresión. Ahora sí, todo lo que esté encerrado de rojo es mi expresión o una identidad. ¿Sí? Todo lo que está de rojo, en otras palabras, se va a reemplazar por la tangente del doble. Escribimos acá E es igual tangente del doble. En este caso, el doble del arco. El doble de 20 sería 40. Muy bien. Nos quedaría todo ello multiplicado por tangente de 20 por cotangente de 40 grados. Y todo ello sobre 2. Todo ello sobre 2. Muy bien, ahí está. Es igual. Y en este caso tendríamos que ver qué es lo que podríamos seguir utilizando, ¿no? Si bien es cierto, estamos en arcos dobles, no olvidarse que existen las identidades fundamentales. En este caso, esta identidad fundamental está apareciendo por acá. Nosotros agrupamos, dado que es una multiplicación, yo puedo agrupar o asociar. Entonces, esa multiplicación de tangente por cotangente es 1. Muy bien. Entonces, todo lo que está de azul es 1. Todo lo que está de azul es 1 y 1 por tangente de 20 quedaría tangente de 20. Tangente de 20 grados sobre 2. Bien, entonces esa sería la respuesta y coincide justamente con la clave B. Marcamos la clave B a la respuesta. Ahora vamos a resolver el problema número 2. Dice también reducir la expresión
este caso también los arcos son numéricos. Y una recomendación acá es que si aparecen las expresiones 1 menos coseno o 1 más coseno, hay que asociarlo con la identidad de degradación. En este caso aparece en el numerador 1 menos coseno. Entonces hay que recordar lo siguiente. ¿Ya? Hay que recordar lo siguiente. Esta propiedad de degradación es muy utilizada. ¿Ya? Entonces hay que recordarla siempre. Nos dice la propiedad de degradación que tiene que ver con el 1 menos coseno es el siguiente. Es el 2 veces seno cuadrado de un ángulo. ¿Ok? Entonces el 2 seno cuadrado de, por ejemplo, beta, simplemente es 1 menos coseno de beta. Perdón, 1 menos coseno de 2 beta. ¿Ok? Igual, ¿no? El 1 más coseno está asociado a 2 coseno cuadrado. ¿Ok? Entonces, no olvidarse esas propiedades de degradación. Lo que voy a hacer es precisamente utilizar esta propiedad de degradación porque me va a permitir reducir la expresión a una más sencilla. ¿Ok? A ver, veamos por aquí. Aquí está 1 menos coseno. Yo tengo una expresión de esta manera, 1 menos coseno, entonces 1 menos coseno lo voy a reemplazar por 2 seno cuadrado. No te olvides el arco, ¿no? Aquí en 1 menos coseno está un arco y en 2 seno cuadrado está la mitad de ese arco. ¿Ok? Entonces, eso significa que a la expresión que le voy a llamar m, lo voy a poder escribir así. El 1 menos coseno de 80, el 1 menos coseno de 80, como es un nivel básico, puede haber alumnos que están empezando. Voy a escribirlo así, ¿no? 1 menos coseno de 80. Ese 1 menos coseno de 80, entonces lo voy a escribir como 2 seno cuadrado, pero no de 80, pues, sino de la mitad, 40. Eso es lo que voy a reemplazar justamente acá. Sería 2 seno cuadrado de 40. Muy bien, ahí está, vamos a cerrar. 1 menos coseno de 40 también, ¿no? De manera similar, sería 2 seno cuadrado, pero ya no de 40, sino de la mitad, o sea, 20. Muy bien, ahí está. En el denominador tenemos seno a la cuarta de 20 por coseno cuadrado de 20. Eso lo vamos a dejar porque ya estamos viendo de que va a poder simplificarse, ¿no? Por acá decimos seno a la cuarta de 20 por coseno cuadrado de 20. Muy bien. A ver, buscamos la expresión o expresiones a eliminar y nos damos cuenta que simplemente podemos eliminar seno cuadrado de 20. De por aquí, rápidamente decimos, ok, entonces vamos a eliminar seno cuadrado de 20. Aquí por acá había seno a la cuarta de 20, me va a quedar simplemente seno cuadrado de 20. Muy bien. Seguimos entonces por acá, vamos a ver qué es lo que tenemos. M es igual 2 seno cuadrado de 40 por 2, o sea, 4 seno cuadrado de 40. 4 seno al cuadrado de 40 grados. Sobre seno cuadrado de 20 por coseno cuadrado de 20. Seno cuadrado de 20 por coseno cuadrado de 20. Listo, muy bien. Ahí colocamos una línea. Y tenemos que ver qué es lo que podemos hacer en esa expresión para seguir reduciéndola. Tengo seno cuadrado de 40. Aquí tengo seno cuadrado de 20, coseno cuadrado de 20 y podemos darnos cuenta que 20 es la mitad de 40. O sea, por aquí se tiene que relacionar. Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. Quizás haya más formas de reducir esta expresión. Voy a elegir esta forma. 4 seno cuadrado de 40, perdón. 4 seno cuadrado de 40. Lo voy a escribir como 2 seno de 40 todo al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, ahí está. Vamos a corregir acá.
Muy bien, entonces aquí la expresión la vamos a escribir de la siguiente manera, el numerador. 4, vamos a poner la línea por acá. Acá aparece seno cuadrado de 40, ¿no? Pero lo voy a escribir así. Seno de 40 elevado al cuadrado. Muy bien, lo que está abajo lo vamos a dejar tal y cual, sería seno cuadrado de 20 por coseno cuadrado de 20. Y en el paréntesis del numerador voy a aplicar justamente aquí, ¿tá? Voy a aplicar nuestra identidad de seno del doble. ¿Sí? Seno del doble. Para seno del doble hay que recordar lo siguiente, ¿no? O sea, seno, por ejemplo, de 2 beta es 2 veces seno de beta por coseno de beta. Muy bien, ahí está. Yo lo voy a desdoblar, por decirlo así, ¿tá? Voy a escribir de esa manera. Quedaría 4 por, lo que está entre paréntesis sería, haría el papel de 2 beta, ¿no? El 40. El seno de 40 sería 2 seno de la mitad. En lugar de 40 pongo 20. 2 seno de 20 por coseno de 20. Sería 2 seno de 20 por coseno de 20 todo al cuadrado. Bien. Colocamos el denominador seno cuadrado de 20 por coseno cuadrado de 20. Bueno, ahí realizando nuestras operaciones, aquí 2 al cuadrado sería 4, por este 4 sería 16. Aquí me quedaría seno cuadrado de 20 por coseno cuadrado de 20. Y eso se va a eliminar con las razones trigonométricas que se encuentran en el denominador, ¿no? Quedaría entonces como respuesta 16. La clave sería entonces la clave D. Muy bien. Bien, seguimos entonces con los ejercicios, o mejor dicho, problemas. Esta oportunidad vamos a resolver el problema número 3, donde nos dice que calculemos el máximo valor de la expresión que estoy justamente señalando. Aquí podemos observar en esta fracción, en el numerador, aparece coseno al cubo de x y coseno de x. Eso me sugiere aquí factorizar. Hay que factorizar entonces. Recordemos que de los temas que comúnmente se ve bastante en el tema de identidades trigonométricas, son los temas de factorización y productos notables, ¿no? Hay que tener presente siempre esos temas. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso. Voy a llamar a la expresión a reducir, voy a llamar a la expresión, por ejemplo, m. Y lo que vamos a hacer es, como había indicado, factorizar un coseno. ¿Ok? Por aquí hay coseno al cubo de x y aquí coseno de x. Lo que voy a hacer es factorizar un coseno. Sería por aquí coseno de x. Bien, dentro del paréntesis nos quedaría 2 coseno cuadrado de x menos 1. Listo, muy bien. Ahora vamos a colocar en el denominador la expresión que aparece, 1 menos 2 seno cuadrado de x. Más, por aquí colocamos 2 seno de x. Muy bien. Ahora, hay que tener presente las identidades trigonométricas, ¿no? En este caso, hay una identidad de arco doble que hay que conocer, hay que saber. Estoy hablando de esta identidad. Por aquí vamos a colocarlo. Una observación. Recordemos que el coseno del doble, por ejemplo, de 2 beta, tiene variantes, ¿no? Varias variantes. Dos de ellas son las siguientes. 2 coseno cuadrado de beta menos 1, y 1 menos 2 seno cuadrado de beta. Entonces, el coseno de 2 beta se puede escribir de estas dos formas. Hay otras formas también, pero estas dos son las que me van a interesar en estos momentos. Porque yo puedo apreciar rápidamente que
Por aquí aparece 2 coseno cuadrado de x menos 1 y también aparece 1 menos 2 seno cuadrado de x. Es decir, está apareciendo pues estas expresiones, ¿no?, en términos de x. Entonces, como aparecen esas dos expresiones, yo la voy a reemplazar por esta otra expresión. ¿Ok? O podemos decir también que son iguales, porque ambas equivalen a coseno de 2 beta. Y como son iguales, ¿qué puedo hacer? Simplificar, ¿no? Vamos entonces a simplificar, dado que estas cantidades, voy a colocarlo por acá, representa el coseno de 2x. Esta también representa el coseno de 2x. Entonces, como representan la misma cantidad, simplemente las se eliminó. ¿Qué es lo que nos quedaría por acá? Nos quedaría coseno de x más 2 seno de x. Coseno más 2 seno de x, ordenando, vamos a ordenarlo, es 2 seno de x más el coseno de x. Muy bien. Ahora, no hay que perder de vista lo que nos piden. Nos dicen calcular el máximo valor de esta expresión. Muy bien. De la expresión a la que habíamos llamado m, ¿no? Tenemos que entonces recordar lo siguiente. Hay una propiedad que podemos recordar. ¿Ok? Lo voy a colocar por acá. Esta propiedad que voy a colocar por aquí, indica lo siguiente, ¿no? El a seno de x, si yo tengo un a seno de x más un b coseno de x, entonces una expresión de esa forma tiene un máximo y tiene un mínimo. Por aquí se va a encontrar el mínimo y por aquí se va a encontrar el máximo. Ambos son raíces, ¿sí? Vamos a colocar raíces. Solamente que aquí en este lado es negativo. Y dentro de esas raíces se coloca simplemente la suma de los cuadrados de los coeficientes de seno y coseno. Es decir, a al cuadrado más b al cuadrado. Por aquí también a al cuadrado más b cuadrado. La misma. Muy bien. Entonces, en este caso vamos a decir que el coseno, su coeficiente, es 1. Entonces tendríamos que trabajar con el coeficiente 2 y con el coeficiente 1. Entonces por aquí decimos rápidamente, por aquí m, simplemente lo voy a volver a copiar, 2 seno de x más un coseno de x. Como a mí me interesa solamente el máximo valor de la expresión, entonces voy a considerar el lado derecho, ¿ok? Porque aquí está el máximo. Entonces sabemos que una expresión de esta forma es menor o igual, es decir, 2 seno de x más 1 coseno de x va a ser menor o igual a la raíz cuadrada de suma de cuadrado de los coeficientes, ¿no? 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Muy bien. Entonces, esta expresión que nosotros hemos colocado viene a ser el máximo. El máximo valor de m. Este viene a ser el máximo. Es decir, el máximo sería raíz de 5, ¿no? Desarrollando lo que está dentro de la raíz. Entonces la clave sería E. La clave sería E. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 4. En este caso, el ejercicio número 4 me dice calcule el valor de la expresión. Bien, ¿qué podemos observar? Bueno, si nosotros observamos acá, no vayamos a cometer este error de decir seno cuadrado de beta, perdón, de 20 más coseno cuadrado de 20 es 1. Mucho cuidado, ¿no? Porque el seno cuadrado de 20 está multiplicando a esta fracción. Entonces tendríamos que reducir esa fracción, ¿no? Aunque a simple vista no es tan fácil, por lo visto. Entonces lo que voy a hacer es primero llamar a toda la expresión, le voy a llamar la expresión E. La expresión E. Lo que voy a hacer es un artificio, ¿ya? Este artificio también se utiliza mucho en intervalos, cuando la variable aparece tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Aparecen expresiones o polinomios de primer grado, tanto en el numerador como en el denominador, y lo que nosotros hacemos es un artificio para expresar justamente
valga la redundancia, esta expresión, expresarla en función de una sola variable. En este caso, la variable, llamémosle así, es coseno de 20 grados, ¿no? El coseno de 20 grados aparece tanto en el numerador como en el denominador. ¿Ok? No es una variable, es una constante en realidad, coseno de 20. Entonces, como aparece dos veces en esa fracción, yo voy a hacer que aparezca una sola vez. Para ello, voy a hacer lo siguiente. 3 menos coseno de 20 sobre 1 menos coseno de 20. Muy bien, entonces menos, ahí está. Voy a dejar un espacio por acá. Y por aquí voy a colocar multiplicado por el seno cuadrado de 20 graditos. Más coseno cuadrado de 20 menos 3. Muy bien. Entonces, dentro del paréntesis, lo que voy a hacer es restarle 1 a la expresión y sumarle 1. Y lo que voy a realizar es esta operación. Esta operación es la que voy a realizar. ¿Sí? Eso sí, lo vamos a hacer rápidamente por aquí. Sería es igual. Y aquí nos quedaría, si nosotros desarrollamos, vamos a desarrollar 3 menos coseno de 20. Y 1 menos coseno de 20 tendría que multiplicarse por menos 1. ¿No? Entonces multiplicamos, operamos con 3 menos coseno de 20 y nos va a salir 2 en el numerador sobre 1 menos coseno de 20. Claro, más 1. Todo ello por seno cuadrado de 20. Muy bien, más el coseno cuadrado de 20 graditos. Menos 3. Muy bien. Logramos nuestro cometido. Ahora, por aquí, la expresión que está aquí nos sugiere recordar una de las propiedades que se utiliza bastante. La identidad por degradación, ¿no? Vamos a recordar por acá ya, rápidamente, en qué consiste, aunque ya lo he mencionado. Vamos a ver por aquí. Observación. En observación, y hay que tener en cuenta lo siguiente, si aparece un 1 más coseno o 1 menos coseno, entonces hay que pensar en la propiedad de degradación. ¿Por qué? Porque el 2 seno cuadrado de vamos a llamarle arco X, es 1 menos coseno del doble de dicho arco. Entonces, yo lo que tengo aquí es un 1 menos coseno. ¿Ok? Aquí tengo 1 menos coseno, o sea, tengo una expresión de este tipo. Lo que voy a hacer es convertirlo a una expresión mucho más reducida. Entonces, vamos a reemplazar rápidamente. Por acá sería E es igual a 2 sobre, aquí es 1 menos coseno de 20. 1 menos coseno de 20. Recuerda que si aquí hay un arco, en el 1 menos coseno, en 2 seno cuadrado aparece la mitad de dicho arco. Eso significa que si aparece 1 menos coseno de 20, aquí tiene que aparecer 2 seno cuadrado de la mitad de 20, de 10. Entonces reemplazamos. 2 seno cuadrado de 10. Muy bien. Listo. Y por acá lo colocamos más 1. Bien. Esto multiplicado por seno cuadrado de 20 más el coseno cuadrado de 20 grados, menos 3. Ahora, hay que aprovechar aquí que podemos simplificar. ¿Sí? Podemos simplificar, por ejemplo, el 2 con el 2. El 2 con el 2. Muy bien. Ahí tenemos. Quedándonos 1 sobre seno cuadrado de 10, ¿no? Lo que voy a hacer entonces, en este caso, es aprovechar el seno cuadrado de 20 y lo voy a pasar a multiplicar. ¿Ok? Ahí está. Propia distributiva. Vamos a multiplicar. Y la expresión que vamos a obtener es la siguiente. Seno cuadrado de 20 por 1 es seno cuadrado de 20. Sobre seno cuadrado de 10. Muy bien. Ahí lo que tenemos es expresión. Ahora faltaría más seno cuadrado de 20 por 1, que es seno cuadrado de 20. Por aquí bajamos el coseno cuadrado de 20 menos 3.
Y aprovechamos rápidamente porque nos damos cuenta que aparece una identidad trigonométrica fundamental, una identidad pitagórica. Esto es uno. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer acá es trabajar arriba, ya. Ha faltado un poquito de espacio, pero no se preocupen, por aquí lo solucionamos. Eso es, ahí está. Muy bien, entonces trabajamos por aquí. Ponemos la continuación. Muy bien, por acá continuación y seguimos resolviendo. En este caso, en esta división, ambas potencias tienen el mismo exponente, ¿no? Entonces, por teoría de exponentes, lo que puedo hacer es extraer el exponente en común. Y nos va a quedar seno de 20 sobre seno de 10. Sobre seno de 10. Muy bien, ahí está. Y esto elevado al cuadrado. Extraemos el exponente en común y operando 1 menos 3 sería menos 2. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos aprovechar el seno de 20 como el seno del doble, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo es eso. Por aquí, ¿ya? Este seno de 20, recuerda que el seno del doble de un arco no es más que 2 veces el seno de dicho arco por el coseno de ese arco. Se desdobla como 2 seno por coseno de la mitad del ángulo, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí, en seno de 20. Por aquí sería entonces la expresión E igual, en lugar de seno de 20 coloco 2 veces seno por coseno, pero el seno de la mitad de 20 es 10, por coseno también de 10. Muy bien, todo eso sobre seno de 10. Bien, pero no olvidemos que está todo al cuadrado menos 2. Listo. ¿Qué podemos hacer? Simplificar. La idea es justamente eso, ¿no? Cuando tú apliques una propiedad, intentar que aparezcan expresiones que se simplifiquen o reduzcan lo más que se pueda. Seno de 10 con seno de 10. Entonces, podemos observar claramente que aquí la expresión E me va a quedar 2 coseno de 10 al cuadrado. Eso es 4 coseno al cuadrado de 10. 4 coseno al cuadrado de 10 grados menos 2. ¿Sí? Bien, pero yo tengo aquí factor 2. Voy a simplificar factor 2, mejor dicho, factorizar. Y me va a quedar 2 coseno al cuadrado de 10. 2 coseno al cuadrado de 10 menos 1. Muy bien. Cuando hacemos eso, aparece en el paréntesis una expresión conocida, que ya estaba explicada por acá, miren, en el problema número 3. Aquí está. Cuando yo tengo un 2 coseno cuadrado de un ángulo menos 1, eso se relaciona con el coseno del doble. Ah, ya. Entonces sería el coseno del doble de 10, o sea, 20. Muy bien. Entonces, lo único que nos faltaría hacer es colocar la respuesta, donde la respuesta nos va a salir 2 coseno de 20. Muy bien, ese sería en todo caso la respuesta. La clave sería la clave D. Muy bien, ahora vamos a resolver el problema número 5. ¿Sí? Problema número 5. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos piden calcular, ¿no? Nos piden coseno de 2x. Por aquí tenemos una condición donde aparece justamente coseno de 2x, ¿no? Secante de x más 1 igual a 0. Bien. ¿Qué me conviene hacer acá? Podemos proceder de varias maneras en realidad, ¿no? El problema lo podemos atacar de varias maneras. Este problema lo voy a atacar de la siguiente manera. Siempre de manera conveniente, ¿no? Trabajando. A ver, coseno de 2x. Ese coseno de 2x, aprovechando una observación por acá, ¿sí?
tiene que ver con el coseno del ángulo doble. Por lo tanto, yo tengo que recordar lo siguiente, que el coseno de 2x tiene en realidad variantes, ¿no? Yo lo voy a reemplazar por esta expresión y ahora te voy a explicar por qué. ¿Ya? 2 coseno cuadrado de x menos 1. Esa expresión lo voy a reemplazar justamente en la condición. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. En lugar de coseno de 2x, voy a colocar justamente 2 coseno cuadrado de x menos 1. Y ello se va a multiplicar por la secante. Por la secante de x, por aquí aparece más secante de x, más 1 igual a 0. Muy bien. Ahora, aquí vas a justamente observar por qué he realizado ese reemplazo. Porque al momento de multiplicar la secante, ¿sí?, en forma distributiva, va a aparecer pues una reducción, ¿no? Aquí va a quedar 2 coseno cuadrado de x por secante de x. 2 coseno cuadrado de x por secante de x. Ya estoy realizando la propiedad distributiva menos secante de x por 1, que es secante de x. Y ahora bajamos más secante de x más 1 igual a 0. Podemos observar claramente que nosotros podemos simplificar o eliminar menos secante de x con más secante de x. Ese fue justamente lo que yo vi al momento de pensar en cómo reducir o cómo trabajar con la condición, ¿no? Entonces, justamente logré reducirlo. Bien, aún más podemos hacer por aquí algo, ¿no? Este coseno cuadrado de x lo podemos escribir como coseno de x por coseno de x. Entonces, aquí me va a aparecer justamente una identidad fundamental, ¿no? Porque va a aparecer 2 coseno por secante. Y coseno por secante es 1. Coseno por secante es 1. Entonces me va a quedar simplemente 2 coseno de x. 2 coseno de x más 1 igual a 0. Ese más 1 lo paso al segundo miembro y quedaría 0. Muy bien, entonces el coseno de x sería menos 1 medio. Podríamos de repente buscar un arco cuyo coseno sea un menos 1 medio, ¿no? Estaría en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, ¿no? Podríamos hacer eso. Pero lo voy a dejar así, ¿sí? Esta es la expresión que nosotros hemos conseguido, ¿sí? Entonces lo voy a señalar. Muy bien, por aquí está, mira. Muy bien, ahí está. Ahora, no quitemos la mirada en lo que nos piden calcular. En este caso nos piden, vamos a colocar acá, piden coseno de 2x, ¿no? Piden coseno de 2x, pero el coseno de 2x en función de coseno es 2 coseno cuadrado de x menos 1. Entonces reemplazamos. Vamos a reemplazar. ¿Ya? Este coseno de x lo voy a reemplazar por menos 1 medio y obviamente va a estar al cuadrado. Correcto, muy bien. Entonces por acá va a quedar esto 2 veces y por acá menos 1. ¿Cuánto sería el resultado acá? Desarrollando. ¿Cuánto sería el resultado? A ver. Aquí queda, por aquí queda un cuarto por 2, 1 medio. 1 medio menos 1, menos 1 medio. Muy bien. Ese sería en todo caso nuestra respuesta. Coseno de 2x igual a menos 1 medio. La respuesta sería la clave B. Bien, ahora vamos a resolver el problema número 6, ¿de acuerdo? Donde nos dan una condición y nos piden calcular el seno por el coseno. A ver, ¿cómo podemos realizar ese problema? Bien, a ver, ¿cómo podemos resolver ese problema? Ya, observa por aquí. Vamos a ver. Mira por aquí. Esta expresión que está por aquí. 2 coseno cuadrado de teta. El 2 coseno cuadrado de teta, ¿sí? El 2 coseno cuadrado de teta tiene pues un equivalente, ¿no? Sería 1 más coseno del doble.
sea coseno de 2 teta. Tiene que ver con la propiedad o la identidad de degradación. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a reemplazar ahí y luego ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver por aquí. Por aquí dice de la condición que nos quedaría así, ¿no? 1 menos, lo pongo entre paréntesis, sería 1 más coseno de 2 teta. Muy bien. Sobre seno más coseno. Sobre seno de teta más coseno de teta. Muy bien, por acá decimos todo ello es igual a 1 medio. Excelente. Vamos a ver entonces qué es lo que nos queda. Por acá podemos observar claramente que el 1 con el menos 1 se van a eliminar. Finalmente me va a quedar por aquí menos coseno de 2 teta. O sea, me va a quedar aquí menos coseno de 2 teta. Sobre seno más coseno. Seno de teta más coseno de teta, y eso, todo ello va a ser igual a 1 medio, ¿no? Condición. Ahora hay que recordar algo, mira, hay que recordar algo, ¿ya? Todos son identidades, ¿no? Hay que recordar esta identidad. Coseno de 2 teta. Su equivalente más conocido es coseno cuadrado menos el seno cuadrado. Muy bien. Pero, como es una diferencia de cuadrados, esto se puede escribir también de la siguiente manera. Coseno de teta menos seno de teta por coseno de teta más seno de teta, ¿no? Como les había indicado, en este tema de identidades se utiliza mucho lo que viene a ser factorización y producto notable. Muy bien, entonces eso es lo que podríamos nosotros reemplazar ahí. Entonces reemplazando sería así, ¿no? Por acá. Y vamos a colocar acá menos. Y el coseno de 2 teta lo escribo como coseno de teta menos seno de teta por coseno de teta más seno de teta. Y como puedes apreciar ahí, como puedes apreciar claramente, en el denominador aparece también seno más coseno. Bueno, todo eso es igual a 1 medio. Con lo cual nosotros podemos simplificar rápidamente seno más coseno. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros obtendríamos? ¿Qué es lo que nosotros obtendríamos? Nosotros obtendríamos lo siguiente. El menos afecta y me va a quedar seno positivo y coseno negativo, ¿no? Seno menos coseno. Y eso es igual a 1 medio. Ahora, no dejemos de ver lo que nos piden, seno por coseno. ¿Okay? Entonces, eso, lo que nos piden, nos sugiere hacer lo siguiente. Hay que elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Cuando nosotros elevemos al cuadrado, vamos a obtener seno cuadrado más coseno cuadrado. Ese es 1. Menos el doble producto. O sea, seno por coseno. Muy bien. Aquí sería 1/4. Muy bien. Excelente. Lo que voy a hacer es despejar seno por coseno nada más de esta expresión y ya tendría pues la respuesta porque es lo que justamente lo que me piden calcular. Entonces sería 3/4. Entonces, tú eres un monstruo, un tigre, ¿no? Despejando. Seno por coseno es igual a 3/8. Esa sería la respuesta a nuestro problema. Clave, clave. Muy bien. Problema 7. Examen de admisión a la UNI en el año 2001. Bien, ¿qué podemos hacer acá? Aparecen ahí, mira, cuando tú veas, casi siempre, no siempre, las razones trigonométricas seno y coseno al cuadrado, puedes pensar en las pitagóricas o puedes pensar en degradar, degradar, ¿ya? En este caso lo voy a hacer por degradación justamente. A ver, recordando justamente acá unas propiedades de degradación, hacerlo a ver por aquí.
recordando algunas propiedades de gradación. Cuando yo tengo, por ejemplo, 2 coseno cuadrado de alfa, esto se puede escribir como 1 más coseno del doble de alfa. O sea, y si tengo 2 seno cuadrado de beta, por ejemplo, solo podemos escribir como 1 menos coseno del doble. Bien, muy bien. Entonces, podemos nosotros también recordar que podemos hacer lo siguiente por aquí. Por ejemplo, el coseno cuadrado menos seno cuadrado. De por sí ya es una identidad. ¿Sí? El coseno cuadrado de x, que tú observas en el denominador, menos seno cuadrado, también es una identidad que viene a ser el coseno del doble. Entonces, es importante conocer las identidades, ¿no? Para poder más o menos ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, yo lo que voy a hacer en esta expresión es multiplicar por 2 arriba y abajo. Multiplicando por 2 me va a aparecer 2 coseno cuadrado y 2 seno cuadrado. Realmente es la expresión que yo quiero. Por aquí vamos a multiplicar por 2 esta expresión, por 2 y también por 2 para que no se altere. Bien, entonces vamos a colocar justamente lo que nos estaría quedando, ¿ya? Nos quedaría ya multiplicando 2 coseno cuadrado, 2 coseno cuadrado de 3x medios, ya, menos 2 seno cuadrado de x medios, menos 2 seno cuadrado de x medios. Muy bien. En el denominador, ¿qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente, 2. Y lo que está dentro del paréntesis ya habíamos indicado que se puede reemplazar por coseno de 2x. Coseno de 2. Vamos a trabajar con el lado izquierdo y luego comparamos lo que obtengamos, lo comparamos con lo que aparece en el lado derecho. Bien, aplicamos justamente nuestras propiedades de degradación que ya hemos indicado, ¿sí? Esta y esta. Para 2 coseno cuadrado de 3x medios, su equivalente viene a ser 1 más coseno el doble de 3x medios. El doble de 3x medios se elimina el 2 con el 2, 3x. Y menos 2 seno cuadrado de x medios. 2 seno cuadrado de x medios. Aplicamos lo que está aquí. Sería 1 menos, vamos a ponerlo así, 1 menos coseno el doble de x medios. El doble de x medios es x. Pero mucho cuidado, porque aquí hay un signo menos. El signo menos entonces le va a cambiar de signo a este de aquí. Muy bien. Todo sobre 2 coseno de 2x. 2 coseno de 2x. Y hemos logrado cosas importantes, ¿eh? Por ejemplo, el 1 con el menos 1 se elimina. Y lo que me queda es una suma de cosenos. ¿Sí? Por aquí lo vamos a hacer. Me va a quedar coseno de 3x más coseno de x sobre 2 coseno de 2x. O sea, me va a quedar coseno de 3x más coseno de x sobre 2 coseno de 2x. Muy bien. Entonces, no te olvides que en un problema no solamente se utiliza una, dos, tres, sino más identidades en un problema. En un ejercicio no, en un ejercicio se puede aplicar una identidad a lo sumo dos, pero en un problema se combinan muchas. Ahí radica su dificultad. Este es un examen de admisión a la UNI. Entonces, hemos utilizado varias identidades, pero no son complicadas. Aquí, coseno de 3x más coseno de x es una suma de cosenos, largos compuestos. Tiene que ver con de suma producto, ¿no? Suma de coseno lo puedo pasar como 2 veces producto de cosenos. ¿Sí? Por aquí vamos a colocar
coseno de 3x más coseno de x simplemente es 2 veces el coseno de la semisuma de los arcos 3x más x sobre 2 es 2x. Por el coseno de la semidiferencia. Semidiferencia significa hay que restar los arcos y dividirlos entre 2. 3x menos x, 2x entre 2x. Sobre 2 coseno de 2x. Muy bien. Ya, una vez que hacemos eso, vamos viendo si podemos simplificar y efectivamente el 2 coseno de 2x con 2 coseno de 2x los puedo eliminar, quedándome finalmente solamente coseno de x. Vamos obteniendo una expresión y vamos observando qué es lo que tenemos por ahí. No es coseno de 2x, es coseno de x. Muy bien. Hice a propósito para ver si estaban atentos. Correcto. Muy bien. Por aquí colocamos entonces coseno de x. Ahora vamos a ver cómo expresamos coseno de x como esta expresión, coseno cuadrado de x medios. Bueno, podríamos hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a sumarle 1 y restarle 1. Vamos a sumar 1 y restar 1. ¿Por qué? Porque otra vez vamos a utilizar degradación. Esta identidad es importante. ¿Ya? Entonces, si le sumo 1, sería 1 más, y le voy a restar 1 para que no se altere. Por aquí nos quedaría lo siguiente, ¿no? 1 más coseno de x. ¿Y por qué hago eso? Porque esta expresión que está aquí, yo la puedo escribir como, aquí está por aquí está la primera. La primera nos dice que si yo tengo 1 más coseno, lo voy a escribir como 2 coseno cuadrado. Ya, esto lo voy a escribir como 2 coseno al cuadrado. Ahora fíjate los arcos. Aquí tengo un arco, aquí está su mitad. ¿Ya? Si lo voy a expresar de derecha a izquierda, entonces tengo que al arco dividirlo entre 2. Entonces aquí justamente voy a hacer eso, como el arco es x, aquí voy a poner su mitad. Menos 1. Y justamente, como tú puedes apreciar, hemos encontrado una expresión similar a la que nos presentan en el lado derecho. ¿Sí? Lo voy a escribir por acá, simplemente para realizar la comparación sería a coseno cuadrado de x medios más b. Y rápidamente vamos a comparar. En este caso, rápidamente nos damos cuenta que a vale 2 y b, ¿cuánto vale? Menos 1. Bien, por lo tanto, lo que nosotros nos piden calcular es a por b. A por b sería 2 por menos 1, haciendo un esfuerzo sobrehumano sería 2 por menos 1 menos 2. Muy bien. Esa sería la respuesta al problema. Menos 2.